Coffee Break, un programa con la onda del Rey David. Nos vamos a Costa Rica, nos vamos a encontrar como cada lunes con Brian Acuña Obando, nuestro licenciado en Relaciones Internacionales, ya yo le digo máster, es un maestro, y por supuesto la posibilidad de pensar y repensar los temas de los que tanto hablamos a veces, pero que entre noticia y noticia no nos permite a veces la reflexión. ¿Cómo estás, Brian? Dani te saluda. Hola Dani, hola oyentes de Radio High, un placer estar de nuevo con ustedes esta semana. Bien, acá estamos listos para escucharte. Sí, bueno, venía debatiendo mentalmente y personalmente sobre qué hablar esta semana. Quería hablar eventualmente sobre qué otras opciones tenía Netanyahu con respecto a esta operación. Sin embargo, hubo una noticia que este fin de semana me hizo clic de una manera muy importante, y fueron las grabaciones que emitió el Canal 12 de Israel, provenientes de Aron Halivá, quien fue el mayor general de las Fuerzas de Defensa de Israel y también miembro de la inteligencia, quien había renunciado el año pasado, responsabilizándose a sí mismo, como pocos lo han hecho, ¿verdad? En cuanto a su responsabilidad importante sobre el 7 de octubre. Una de los temas que se debatió fue una de las frases que se revela en estas grabaciones, que habla de que por cada persona asesinada el 7 de octubre, 50 palestinos debían morir, ¿verdad? Eso era lo que se revelaba en estas grabaciones, que fueron reveladas por la ONG B'Tselem, que podemos en este caso criticar al emisor, más creo que es más criticable el mensaje, lo que puede llevar eventualmente a una investigación por acusación de delito de genocidio. Y acá, digamos, es bastante delicado y por eso quise traerlo a colación. Y en este sentido, me pareció bastante importante de que Israel, como Estado, como gobierno, debería de considerar, digamos, oportuna la posibilidad de abrir una investigación penal genuina con respecto a las, digamos, declaraciones del general Halivá. Esto, digamos, anticipándose antes de que incluso, digamos, la Corte Penal Internacional, que es la del Estatuto de Roma, quiera abrir un caso. Y acá, digamos, no podemos argumentar el hecho de que Israel no sea ratificante, porque creo que lo había mencionado en algún otro momento, como se tratan delitos universales, pueden ser perseguidos en cualquier otro momento y sentaría un horrible precedente, digamos, para los intereses de Israel. Entonces, bajo un principio que es el principio de complementariedad, del cual pues he estado estudiando en los últimos meses debido a este conflicto y debido también a todas las acusaciones que pesan sobre Israel. El principio de complementariedad señala prácticamente que un Estado con un sistema judicial confiable dentro de una estructura democrática, en este caso estamos hablando de Israel, puede abrir un proceso penal contra algunos de sus ciudadanos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo, digamos, el crimen de genocidio, y hacer, digamos, todas las averiguaciones necesarias, sin que, digamos, esto permita que eventualmente la Corte Penal Internacional abra un proceso en paralelo. No lo excluye, eso sí. Es decir, que mientras el proceso esté abierto en Israel, podría eventualmente, pues sí, ser una persona perseguida por crímenes de lesa humanidad o por crimen, en este caso, de genocidio, y siempre y cuando digamos, la investigación no sea simulada o no sea encubridora, aunque no llegue finalmente a una sanción, podría eventualmente ser considerado como completamente válido. Ese es, digamos, el principio de complementariedad que además Israel debería de ir considerando, ir abriendo en algunos procesos en paralelo a todo lo que está aconteciendo. Sé que es un poco complicado, por supuesto, estamos en un contexto de conflicto bastante delicado en estos momentos. Sin embargo, es
sumamente importante porque van a empezar a haber presiones internacionales para abrir este proceso a nivel de cortes penales internacionales, ¿verdad? En este caso, la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma, lo cual podrían señalar que lo dicho por Jalibá es considerado de alguna forma como incitación pública a cometer el exterminio, porque además, dentro de las declaraciones que da Jalibá, dicen que los palestinos necesitan vivir otra Nakba como para sentir, digamos, cuál fue el nivel de desagravio, el nivel de violencia que ellos implementaron durante el 7 de octubre. El Estado de Israel, en este sentido, tiene todo un incentivo jurídico para iniciar una investigación penal propia como parte de su obligación de prevención y sanción, especialmente si se percibe que dichas declaraciones estuvieron influyendo en la conducción militar o en las operaciones en Gaza, o si son empleadas por actores externos como Sudáfrica o alguna organización no gubernamental para sostener que existe, en este caso, lo que se llama directamente el dolus specialis, que es lo que se usa directamente para señalar la intención de genocidio. No sé si quieres Sí, hacer... sí, te quería preguntar si las declaraciones de Jalibá fueron previas a su renuncia o posteriores, o sea, si fueron hechas cuando él era comandante en jefe o si fueron hechas una vez que él dejó el cargo. La revelación de las grabaciones por el momento no señalan fecha, ¿verdad? Eso sí fue un tema que estuve investigando. De hecho, me tomé el fin de semana la molestia de buscar en dónde habían salido. Sé que salieron en Canal 12 y que están en uno de los reportes de B'Tselem, pero no me salía identificado todavía en qué momento está, ¿verdad? Obviamente, si las declaraciones son posteriores a la renuncia de él en abril del 2024, que es cuando él renuncia, evidentemente no puede ser considerado, digamos, dentro del crimen de genocidio y o digamos, acusación de crimen de genocidio o el famoso dolus specialis, ¿verdad? Porque él no es miembro del gabinete bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ahí es donde pesa la importancia de abrir la investigación y poder entender, digamos, la magnitud de lo que se está señalando, ¿verdad? ¿Cuáles serían en este caso las ventajas para Israel de abrir una investigación previa? Desde un punto de vista, digamos, a nivel legal o internacional, se bloquearía o se retrasaría cualquier actuación de la Corte Penal Internacional por el tema de complementariedad. Eso sería fundamental para que Israel evite, digamos que se siente un precedente y así como se está llevando a Jalibá frente a una corte internacional, se pueda llevar o se termine abriendo, digamos, alguna corte internacional para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a otros miembros del gabinete, digamos, de Israel. En otro punto también sirve para la propia reputación de Israel, que desde el punto de vista mediático sabemos que ha sido bastante afectada en todos estos meses de conflicto, ya que mostraría voluntad de autocontrol democrático y un sistema estatal de derecho que seguiría siendo confiable. El sistema judicial de Israel, pese, digamos, a que no es un sistema perfecto y pese a que el propio gobierno, ¿verdad?, de alguna manera lo ha tratado de golpear, porque, digamos, Netanyahu ha tenido muchos problemas con el sistema judicial de Israel, sigue siendo visto como ejemplar, por lo menos dentro de la región donde están ubicados. Por otra parte, tiene una ventaja político-diplomática y es que se mitiga la presión de terceros estados que reclaman sanciones. Y por último, en cuanto al tema de derechos humanos, reforzaría la narrativa de que las declaraciones no representan una política oficial y que Israel está dispuesto a llevar frente a las últimas instancias a cualquiera que se comporte de una manera contraria a los principios de las propias, digamos, del propio Tzal, ¿verdad? El propio Ejército de Defensa, lo cual, pues, por supuesto, sentaría un precedente bastante importante. Claro, te preguntaba porque aquí el diario La Nación reproduce esta historia y dice que Canal 12 no aclaró ni cómo obtuvo las grabaciones ni en qué momento se hicieron, pero que databan de los últimos meses. Y si datan de los últimos meses, teniendo en cuenta que Aarón Jalibá creo que dimitió en abril del 24, si son realmente de los últimos meses, es la opinión de un ciudadano. Y la opinión de un ciudadano no es lo mismo que la opinión de un comandante
no de un dirigente o o sea, evidentemente yo como ciudadano argentino puedo decir cualquier cosa y eso no involucra oficialmente al Estado argentino, salvo que yo fuera miembro de ese Estado en cuanto a una función pública. No deja de ser grave, pero me imagino que como ciudadanos en Israel hay millones, habrá opiniones parecidas a esas, peores que esa o en contra de esa. Yo no sé si Israel tiene que intervenir en el caso de que estas grabaciones fehacientemente se sepa que fueron realizadas en una charla informal, porque tampoco es una declaración oficial, aparentemente se lo está diciendo alguien, posterior a su renuncia, o sea, cuando él ya no tiene ningún cargo. Porque se estaría Israel haciendo cargo de lo que un ciudadano dice y no sé si eso corresponde, pero vos sos el experto. No, no, en este sentido, sí, lo primero que tendría que investigar el gobierno es el tiempo en el cual se hacen las declaraciones, ¿verdad? En este caso, lo que correspondería es que si las declaraciones las está haciendo públicas B'Tselem tenga que dar, digamos, la data de que la fecha en la cual fueron dichas estaba todavía Jaliba como miembro del gabinete. De caso contrario, la prueba como tal no pasaría como la misma y se puede, digamos, descalificar como prueba fehaciente de los especiales, ¿verdad? De Aarón hecho, Jaliba era, para incluso, decírselo a la gente, era el jefe de la unidad de inteligencia militar de Amán. O sea, él no era comandante en jefe del ejército, o sea, él no podía tomar decisiones en cuanto a la batalla, que tampoco las puede tomar solo el comandante en jefe, porque el comandante en jefe general del ejército es el primer ministro. Eh, estamos hablando de alguien que en el mejor de los casos podría haber asesorado o aconsejado al gabinete de guerra o al gobierno algún tipo de acción, pero eso en el caso de que él todavía estaba en funciones. Me da la exacto. sensación. Sí. Y otro de los detalles fue que estuve también indagando de si servía, digamos, como prueba, si se tomó, digamos, la declaración de manera permitida o no permitida, ¿verdad? O sea, que si era una grabación privada o si era algo público, dice que es indiferente a la hora de hacer el análisis, siempre y cuando se llegue a entender o se llegue, digamos, a confirmar, bueno, en primer lugar, la fecha, que es fundamental, que es lo que el Estado sí debería de investigar de inmediato, el tema de la fecha en la cual sale esto y que no se convierta en un bulo más que dé vueltas por todas partes, ¿verdad? Porque ya ayer dio vuelta por muchos medios y lo vi en infinidad de medios. El segundo aspecto importante es la autenticidad de la grabación, es decir, que la voz pertenece al general Jalibay, que el contenido no haya sido manipulado, ¿verdad? Para lo cual, evidentemente, aplica un peritaje forense en ese sentido. En cuanto también a la integridad de la grabación, que tiene que ver con la autenticidad, de que no haya sido editada de manera selectiva, Sí, o hecha que con una haya inteligencia sido... artificial. Hoy hay tantos mecanismos posibles y te puedo asegurar que el mundo antisemita no necesita tanta sofisticación para comprar Exacto. rápido. Pero, por Y ejemplo, en la grabación él dice que haya 50.000 muertos es necesario, y 50.000 muertos es lo que jamás dijo en marzo de este año. O sea, él ya no era. O sea, si esa grabación es correcta y eso es real, y él menciona el hecho de que los palestinos, o que jamás diga que hay 50.000 muertos, eso pudo haber sucedido solo en marzo de este año y no en abril del 2024 cuando él renuncia. Sí, aunque el señalamiento que hace es que mueran cada 50 palestinos por cada uno de No, los que eso mueren, sí, pero le digamos, el preguntan, 7 de aparentemente él octubre. dice el hecho de que haya 50.000 muertos es necesario para las generaciones futuras, lo dice en una parte de la grabación. Sí, 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 exacto. Los otros dos puntos sería si fue obtenida de manera lícita, es decir, que se haga bajo un interés público superior, en este caso investigar potenciales crímenes de guerra o crímenes internacionales, de nuevo, basándonos en el hecho de que lo haya dicho estando todavía en funciones y teniendo, digamos, un rol asesor importante. Y por último, que tenga una relevancia jurídica, que el contenido esté conectado con hechos bajo investigación como posibles órdenes, incitaciones o intenciones criminales. O sea que al final de cuentas, como quiera que sea, existen mecanismos para que Israel en este sentido pueda, digamos, aunque haya este tipo de acciones que puedan ser censurables, tiene mecanismos
de credibilidad internacional para poder actuar. El tema de la complementariedad, pero lo primero y que es fundamental es entender en qué fecha fueron emitidos y si B'Tselem lo está haciendo por un tema humanitario, cosa que yo dudo en lo personal, pero es una percepción sumamente personal, porque B'Tselem hace rato que se ha transformado en una plataforma de propaganda, pero poder averiguar en primer lugar que lo que B'Tselem haya dicho haya ocurrido estando en funciones Jaliba como general, y por el otro lado, si no es así, pues evidentemente descartarlo y dar, digamos, una nota pública de que él lo dijo como ciudadano y no como general, así como, por ejemplo, Ehud Olmert habla actualmente como ciudadano, como ex primer ministro, pero habla como ciudadano, sí, claro, y no habla como ministro ni en funciones de nada. Y lo mismo, si al final de cuentas se comprueba que se hizo en funciones, que Israel tenga las herramientas jurídicas para poder llevarlo frente a las instancias que corresponden como tiene que ser. Bueno, un temazo como para estar atentos entre tanto caos, se agrega algo. Brian, como siempre, nuestro agradecimiento, que tengas una muy buena semana. Igualmente, un fuerte abrazo a ustedes. Brian Acuña Obando desde Costa Rica, nosotros seguimos en el Coffee Break.